Toda la historia de Polonia era de Rusia antes. La historia de Polonia se remonta por lo menos al siglo X, cuando los polanos, un pueblo eslavo, fueron el embrión de la nación polaca. Los polanos se convirtieron al cristianismo, acercando a Polonia a la cultura de Europa occidental. En 1386, Polonia se unió a Lituania para formar la Mancomunidad Polaco-Lituana, un estado que se convertiría en un actor influyente de la política europea en los siglos XVI y XVII. La mancomunidad se extinguió en el siglo XVIII, cuando Polonia desapareció del mapa y sus territorios estaban repartidos entre las principales potencias europeas. ¿Qué pasó con Polonia en las guerras napoleónicas? ¿Qué pasó con Polonia en el Congreso de Viena en 1815, tras la derrota de los ejércitos de Napoleón Bonaparte? ¿Cómo fue la rebelión polaca de 1830 contra el Imperio ruso? ¿Qué pasó con Polonia durante la Primera Guerra Mundial y después en el Tratado de Versalles el 28 de junio del año 1919? Con la Segunda Guerra Mundial, Polonia comenzó la etapa más dramática de su historia, al ser invadida por Alemania y la Unión Soviética. Pero ¿qué pasó con Polonia después de la guerra? Conozcamos la historia completa de Polonia, actualmente la sexta economía más grande de la Unión Europea. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. El horrible evento de Katyn. Entre abril y mayo de 1940, después de la invasión soviética de Polonia, durante la Segunda Guerra Mundial, la policía secreta de la URSS, dirigida por Lavrenti Beria, perpetró una serie de ataques mortales contra militares y civiles polacos. El acto se realizó en el bosque de Katyn, en territorio ruso, por una petición de Beria aprobada por el Politburó de la URSS encabezado por Stalin. Fueron asesinados 21.768 polacos, incluyendo 8.000 militares que eran prisioneros de guerra, 6.000 policías y más de 7.000 civiles, entre ellos profesores, artistas, historiadores, abogados, investigadores, religiosos, terratenientes, empresarios y funcionarios públicos. Pero, ¿cuál es el origen de Polonia? Los vistulanos y los polanos fueron el embrión de la actual Polonia. A mediados de la Edad Media, Polonia se encontraba dividida entre varios grupos rivales, entre los que sobresalían los vistulanos y los polanos. Los vistulanos fueron una tribu de eslavos occidentales del Alto Medioevo que habitaban en la parte occidental de la moderna región de la Pequeña Polonia, en los valles de la cuenca alta del río Vístula. Los polanos occidentales fueron otro pueblo eslavo que se estableció en la cuenca del río Barta, fundando la región de la Gran Polonia, cuna de la moderna Polonia. Vistulanos y polanos vieron cómo su poder aumentaba cuando empezaron a controlar las rutas comerciales. Los polanos se convirtieron al cristianismo, aproximándose al resto de Europa. A finales del siglo X, los polanos unificaron el territorio bajo la dirección de la dinastía Piast. Durante el reinado de Miecislao I, entre los años 960 y 992, el territorio unificado abarcaba desde el Oder hasta el Vístula, y se había aproximado al resto de Europa mediante su conversión al cristianismo, constituyéndose en provincia eclesiástica autónoma en el año 1000. Poco después del primer milenio, Polonia era un poderoso reino que se extendía desde Sajonia hasta el área de Kiev. En el siglo XIII, el estado inicial se erosionó por la fragmentación interna, aunque a lo largo de las centurias se echaron las bases de la nueva entidad política dominante que estaba por emerger. Polonia y Lituania se unieron para fundar uno de los imperios más importantes de Europa. En 1386, la dinastía Jogaila constituyó la Mancomunidad Polaco-Lituana, que comenzó con el gobierno del gran duque lituano Jogaila. La alianza entre polacos y lituanos probó ser beneficiosa para ambos, que fueron las fuerzas dominantes en uno de los imperios más notables de Europa por los siguientes 3 siglos. La sociedad produjo su primer gran beneficio en 1410, cuando los ejércitos de Polonia y Lituania vencieron a los caballeros teutónicos en la batalla de Grunwald durante la Guerra Polaco-Teutónica, llegando a su fin el prolongado forcejeo con los cruzados renegados. Durante las décadas siguientes, la Jagiellon, nueva dinastía polaco-lituana, siguió incrementando los dominios de la mancomunidad. La Unión de Dublín, de 1569, fortaleció la unidad política de Polonia y Lituania.
A finales del siglo XV, monarcas de la dinastía Jagiellón reinaban en Polonia y Lituania, así como en Hungría y Bohemia, controlando virtualmente toda Europa central y oriental. En 1505, el Sejm, una asamblea parlamentaria de la nobleza, adoptó el Nihil Novi, un estatuto legal con el que el monarca perdió parte de su poder legislativo. Esta resolución marcó el inicio de la etapa llamada la Mancomunidad de los Nobles, cuando el Estado llegó a ser gobernado por hombres, libres e iguales. En 1569, la Unión de Lublin estableció la unidad real oficial entre el Reino de Polonia y el Gran Ducado de Lituania, que hasta entonces había sido personal. De esta manera, la Mancomunidad Polaco-Lituana, o República de las Dos Naciones, se convirtió en un influyente actor de la política y la cultura europea. Segismundo II Augusto sentó las bases del parlamentarismo polaco. El artífice de la Unión de Lublin, en 1569, fue el último rey de la dinastía Jagiellón, Segismundo II Augusto. Segismundo II aceptó las reformas que sentaron las bases del parlamentarismo polaco y gobernó durante un periodo de auge cultural y tolerancia religiosa, especialmente con el calvinismo que se extendía por el reino. Tras la muerte de Segismundo II en 1572, la Unión de Lublin se convirtió en una monarquía electiva. En 1573, Enrique de Valois fue designado nuevo monarca en la primera libre elección, gobernando como Enrique I de Polonia. La relevancia de Segismundo II en Europa se puede medir por sus matrimonios con las archiduquesas de Austria, Isabel de Habsburgo y Catalina de Habsburgo, ambas hijas del emperador Fernando I. Con ninguna de las dos tuvo descendencia, así como tampoco con su tercera esposa, Bárbara Radziwiłł, hija del gran atamán del Gran Ducado de Lituania, Jerzy Radziwiłł. La mancomunidad peleó contra rusos, cosacos y suecos durante la primera mitad del siglo XVII. La mancomunidad aprovechó el llamado tiempo de los problemas en Rusia para desafiar a los zares con varias invasiones entre 1605 y 1618, ocupando Moscú desde 1610 hasta 1612, cuando sus tropas fueron expulsadas por un alzamiento patriótico del pueblo ruso. El poder de la mancomunidad fue retado por un doble ataque entre 1648 y 1656. El primer ataque fue un gran alzamiento cosaco, respaldado por el Kanato de Crimea, en los territorios polacos orientales, que resultó en una petición de ayuda al zar. El otro ataque a la mancomunidad fue la invasión sueca de 1656, apoyada por Transilvania y Brandenburgo, conocida como la Avalancha. La mancomunidad polaco-lituana fue derrotada por Rusia en la Primera Guerra del Norte. La mancomunidad polaco-lituana alcanzó su esplendor durante la primera mitad del siglo XVII. Su poderoso Sejm, o parlamento, dominado por la nobleza, llevó a la mancomunidad a la Primera Guerra del Norte, o Guerra Ruso-Polaca de 1654 a 1667, un conflicto entre el zarismo y la coalición polaco-lituana. La mancomunidad obtuvo importantes victorias al comienzo de la guerra, pero su economía no pudo aguantar el largo esfuerzo bélico y se vio obligada a una tregua que marcó el inicio del poderío ruso en el este de Europa. Aún así, la mancomunidad pudo contener a Rusia, Suecia y a sus aliados del Imperio Turco Otomano, y simultáneamente realizar una ofensiva de expansión contra sus vecinos. La mancomunidad polaco-lituana fue declarada baluarte del cristianismo. En la segunda mitad del siglo XVII, una debilitada mancomunidad gobernada por Juan III Sobieski selló una alianza con Leopoldo I de Habsburgo, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, para derrotar al Imperio Otomano en la Batalla de Viena, marcando el final de 2 siglos y medio de conflictos entre la Europa cristiana y el Islam. Esta victoria hizo acreedora a la mancomunidad del título de Antemurale Christianitatis, o baluarte del cristianismo, establecido por el papado para reconocer a las naciones que defendían las fronteras de la civilización cristiana de la expansión musulmana. La mancomunidad se extinguió con las particiones de Polonia. A lo largo del siglo XVIII, el parlamentarismo de la nobleza polaco-lituana fue inclinándose gradualmente hacia la anarquía, tornando vulnerable a las influencias extranjeras a la otrora poderosa mancomunidad. Eventualmente, cada vecino quiso y obtuvo una parte del territorio polaco, borrando a Polonia del mapa en 1795. Las llamadas particiones de Polonia entre Rusia, Prusia y Austria llevaron a la desaparición de la mancomunidad polaco-lituana. Sin embargo, la idea de una Polonia independiente se mantuvo latente. La localización de Polonia en el centro-este de Europa
se hizo significativa en un tiempo en el que Prusia y Rusia rivalizaban por el dominio europeo y se involucraban en alianzas para expandir su influencia. Polonia en las guerras napoleónicas. Si bien entre 1795 y 1918 no existió ningún estado polaco soberano, Polonia mantuvo sus aspiraciones independentistas durante todo el siglo XIX. Tras la firma de los tratados de Tilsit con el zar Alejandro I, en 1807 Napoleón fundó el Ducado de Varsovia, un pequeño estado polaco con cierto grado de independencia, incluyendo la posesión de una constitución y un ejército. La constitución del ducado abolió la servidumbre como reflejo de los ideales de la Revolución Francesa. El ejército del ducado varsoviano, comandado por el general Józef Poniatowski, participó en varias campañas bonapartistas, incluyendo la exitosa Guerra Austro-Polaca de 1809. El resultado de esta guerra, favorable a Francia y sus aliados polacos, unido al desenlace de otros enfrentamientos en el marco de la Guerra de la Quinta Coalición, desembocó en la ampliación del territorio del Ducado de Varsovia. La campaña napoleónica de Rusia en 1812 y la de Alemania en 1813 fueron los últimos enfrentamientos bélicos en los que el ejército del ducado vio acción. Polonia en el Congreso de Viena. El Congreso de Viena de 1814 a 1815 estableció el nuevo orden europeo después de la derrota de Napoleón, y el noble polaco Adam Czartoryski, un cercano colaborador del zar Alejandro I, se convirtió en el principal defensor de las aspiraciones nacionales polacas. En 1815, el Ducado de Varsovia fue sustituido por el nuevo Reino de Polonia, que se unió al Imperio ruso de manera personal, bajo el zar Alejandro I, obteniendo concesiones como el establecimiento de su propia constitución y ejército. Al este del Reino de Polonia, extensas áreas de la antigua mancomunidad polaco-lituana estaban incorporadas directamente al Imperio ruso. El Congreso de Viena creó también la ciudad libre de Cracovia, una pequeña república semi-independiente, bajo la supervisión conjunta de las tres potencias participantes en las particiones de Polonia, Rusia, Prusia y Austria. A pesar de la sombría situación política polaca desde el punto de vista de su sector nacionalista, se produjeron avances económicos en las tierras anexadas o tuteladas por las potencias extranjeras, ya que el periodo posterior al Congreso de Viena fue de un significativo auge industrial. La rebelión polaca de 1830. La creciente represión aplicada por las potencias de la partición contra la población polaca condujo a los resistentes en los territorios de la Polonia dividida a un levantamiento en noviembre de 1830. El alzamiento se convirtió en una guerra a gran escala contra Rusia, pero el liderazgo del conflicto por el lado polaco fue encabezado por conservadores recios a desafiar al imperio y a asumir políticas sembradas en el ideario europeo por la Revolución Francesa, como la reforma agraria. A pesar de importantes recursos movilizados por el gobierno nacional polaco insurgente, errores sucesivos cometidos por sus comandantes militares condujeron a la rebelión a la derrota en 1831. El Reino de Polonia, llamado extraoficialmente Congreso de Polonia, perdió su constitución y su ejército, subsistiendo únicamente como unidad administrativa, separada dentro del Imperio ruso. El fracaso del levantamiento de 1830 a 1831 indujo a miles de polacos a exiliarse en Europa Occidental, un fenómeno conocido como la Gran Emigración. Las mentes polacas más brillantes en la política, las letras, las artes y la música, incluido el célebre compositor y pianista Frédéric Chopin, se trasladaron a Francia y otros países occidentales. Rebelión de enero de 1863. A comienzos de la década de 1860 tuvo lugar una reactivación de las luchas nacionalistas en los territorios polacos ocupados por Rusia, debido a los ataques autocráticos imperiales contra la religión, la lengua y la cultura polaca. Hubo manifestaciones a gran escala en Varsovia, reprimidas por el gobierno del zar, mientras que los revolucionarios polacos empezaban a entenderse con los rusos, que impulsaban un cambio político en su propio país. La facción blanca, o de derechas del movimiento polaco, era partidaria del entendimiento con las autoridades rusas para conseguir reformas favorables, mientras que la facción roja proponía acciones más radicales. Intentando neutralizar a los rojos, el líder conservador del Congreso de Polonia, Aleksander Wielopolski, dispuso el reclutamiento de jóvenes polacos para servir en el ejército imperial. Esta acción aceleró los acontecimientos y en enero de 1863 se produjo un levantamiento que subsistió hasta la primavera de 1864, cuando la policía zarista capturó a Roman Traugott, último comandante supremo de la rebelión polaca.
Esta vez el zar se avino a decretar concesiones, que incluyeron una reforma agraria siguiendo las líneas de la propuesta insurgente. Este fue el comienzo del desarrollo del sistema capitalista en las tierras del centro de Polonia, hasta entonces sometidas a un régimen más parecido al feudal. Formación del Estado moderno polaco de 1864 a 1914. El fracaso del levantamiento de enero de 1863 produjo una gran frustración entre los resistentes polacos, pero al mismo tiempo se constituyó en el punto de partida del nacionalismo moderno en Polonia. Los polacos subyugados por Rusia y Prusia, sometidos a procesos de rusificación y germanización, estaban en peor situación que los que vivían bajo la ocupación de Austria, más tolerante en asuntos culturales y de libertades. En lo económico, las tres potencias divisorias impulsaron la diversificación económica y la industrialización a gran escala, aunque en una sociedad tradicionalmente rural y agrarista como la polaca, este progreso resultó ser muy desigual. Entre las décadas de 1870 y 1890, florecieron en los territorios polacos organizaciones políticas comunistas proletarias, socialdemócratas de un izquierdismo moderado y demócrata cristianas consustanciadas con la Iglesia Católica. Los principales grupos étnicos minoritarios de la antigua mancomunidad, como lituanos, ucranios, bielorrusos y judíos, se involucraron en sus propios movimientos nacionalistas. Estos grupos encontraron la oposición de los nacionalistas polacos, que aspiraban a una entidad política confederada parecida a la mancomunidad. Este movimiento de renacimiento mancomunado fue conocido como prometeísmo. A principios del siglo XX, el movimiento cultural Joven Polonia, desarrollado en los territorios polacos ocupados por Austria, aprovechó el ambiente liberal propicio para desarrollar una corriente literaria y artística centrada en los valores de Polonia. Por esa misma época, una notable científica polaca, Marie Sklodowska-Curie, realizaba en París sus investigaciones pioneras en radiación nuclear. La Revolución de 1905. Entre 1905 y 1907 se produjo en la Polonia ocupada por Rusia un levantamiento que respondía a años de represiones por parte del gobierno del zar. Este movimiento fue parte de otro mayor dentro del Imperio ruso, asociado con la revolución que en poco más de una década barrería con siglos de zarismo. En los territorios polacos el espectro político estaba copado por el Partido Socialista Polaco y la Democracia Nacional, de derechas. En la medida que el gobierno del zar restableció el control dentro del imperio, la revuelta en los territorios polacos, sometidos a la ley marcial, perdió fuerza, en parte por concesiones otorgadas por el zarismo en temas políticos y de derechos laborales, incluyendo la participación polaca en la nueva Duma rusa. El colapso de la revuelta polaca en la partición rusa y la intensificación de la germanización en la partición prusiana dejó a la partición austriaca como principal centro de acción del nacionalismo polaco. Las potencias centrales ocuparon Polonia durante la Primera Guerra Mundial. En el verano de 1915, en el transcurso de la Primera Guerra Mundial, el Imperio Alemán y el Austrohúngaro ocuparon todos los territorios históricamente polacos a través de la ofensiva de Gorlice-Tarnów. En noviembre de 1916, Alemania propuso la creación de un reino polaco, pero la elección del rey se pospuso, aunque los candidatos siempre fueron miembros de la Casa de Habsburgo. Ocupado militarmente por las potencias centrales y con un gobierno alemán de facto ejercido por el coronel Hans Hartwig von Besseler, la independencia de un Estado polaco era dudosa. El Tratado de Versalles reconoció la independencia de Polonia. Con la firma de armisticio que puso fin a la guerra el 11 de noviembre de 1918, el coronel alemán von Besseler entregó el poder en Polonia al general polaco Józef Piłsudski. Este cambio de estatus político significó el establecimiento del primer Estado polaco independiente en más de 120 años. Una sublevación de polacos en territorio alemán permitió sumar más terreno a Polonia. El Tratado de Versalles, firmado en 1919 y en vigor desde enero de 1920, reconoció internacionalmente la independencia de Polonia. Una polémica innovación del tratado fue la creación del corredor polaco, que se extendía por la desembocadura del río Vístula, para asegurar el acceso de Polonia al mar Báltico, a través de un territorio que perteneció a Alemania hasta el fin de la guerra. Polacos y ucranianos entraron en conflicto. Si bien Polonia se encontraba en paz con el Imperio alemán, la integridad de su territorio no era segura. En efecto, en octubre de 1918, algunas regiones del Imperio Austrohúngaro, con importante población ucraniana, declararon la efímera República Nacional de Ucrania Occidental. Estas regiones incluían a Galicia, la Rutenia Transcarpática y la Bucovina.
La República Popular Ucraniana, proclamada en noviembre de 1917, había negociado esos territorios en secreto con Austria-Hungría, quedando finalmente decepcionada. La mayoría polaca en Leópolis, capital del nuevo estado, rechazaba formar parte de una república ucraniana occidental, produciéndose una rebelión anti-ucraniana que rápidamente fue apoyada por Polonia. Esto llevó a la unión de las dos repúblicas ucranianas en enero de 1919. La guerra polaco-soviética comenzó mal para Polonia. La unión de las repúblicas ucranianas fue básicamente simbólica, ya que no supuso ninguna mejora militar significativa para los ucranianos de Galicia. En julio de 1919, las fuerzas ucranianas fueron vencidas y los territorios de la breve República Ucraniana Occidental quedaron integrados en Polonia. Esta anexión solo sería reconocida por la Sociedad de las Naciones en marzo de 1923. La República Popular Ucraniana aceptó las ganancias territoriales polacas en el oeste a cambio del apoyo de Polonia en la ofensiva de Kiev, que tenía el propósito de conformar fronteras ucranianas sólidas frente a la amenaza bolchevique. Polonia no obtuvo los resultados esperados al comienzo de la guerra polaco-soviética, iniciada en febrero de 1919, y en el verano de 1920 el Ejército Rojo estaba cerca de Varsovia. Los polacos derrotaron a Stalin y a Trotsky. La batalla de Varsovia, peleada en agosto de 1920, había sido planeada por los bolcheviques como el último paso para lograr la subyugación de Polonia. Sin embargo, la situación militar dio un vuelco sorprendente cuando una contraofensiva con tropas de reserva dirigida por el general polaco Józef Pilsudski permitió obtener una victoria decisiva a Polonia. Un segundo revés ruso en la batalla del río Niemen decretó la derrota bolchevique en la guerra polaco-soviética, negociándose un tratado de paz que puso fin al conflicto. Dos de los comandantes rusos derrotados en esta guerra fueron Joseph Stalin y León Trotsky. Las esperanzas de una república ucraniana independiente quedaron arruinadas con el fin de la guerra polaco-soviética. Exhausta por la guerra polaco-soviética, después de unas cortas negociaciones, Polonia aceptó establecer una nueva frontera con Rusia, que quedó definida en la Paz de Rija. El gran damnificado de la guerra fue el Estado ucraniano independiente en ciernes, cuyos territorios fueron absorbidos por Polonia y por la recién creada Ucrania soviética. Entre 1919 y 1920, Polonia también libró guerras cortas contra Checoslovaquia y Lituania, derrotando a sus antiguos aliados en la mancomunidad y alcanzando un arreglo fronterizo con los checos. Polonia firmó y confirmó un pacto de no agresión con la Unión Soviética. La política polaca del periodo de entreguerras confiaba en que la mejor garantía contra la Unión Soviética y Alemania era su alianza militar con Francia, establecida en los tratados multinacionales de Locarno, firmados en 1925. Sin embargo, en el transcurso de 1932, Polonia firmó un pacto de no agresión con el gobierno de Stalin. Durante la crisis de los Sudetes, la URSS amenazó con romper el tratado si Polonia ocupaba territorios checoslovacos, pero los polacos anexaron Zalesye y otras áreas con minorías polacas, y la amenaza soviética no se cumplió. El pacto de no agresión polaco-soviético fue reafirmado en 1938, a las puertas de una guerra que afectaría dramáticamente a Polonia. Alemania invadió Polonia el 1 de septiembre de 1939. En 1934, Polonia también había firmado un tratado de no agresión con la Alemania del Tercer Reich, aunque el gobierno nacional socialista lo anuló en abril de 1939, cuando los polacos se negaron a que la ciudad libre de Danzig fuera devuelta a los alemanes. El 1 de septiembre de 1939, el ejército alemán invadió Polonia y 2 días después Francia y el Reino Unido le declararon la guerra al agresor, comenzando la Segunda Guerra Mundial. Los blindados alemanes podían desplazarse rápidamente por amplias zonas de la llanura polaca, aunque las áreas boscosas y las deficientes carreteras constituían factores en contra. La Unión Soviética invadió Polonia el 17 de septiembre de 1939. Penetrando a través de las defensas de Varsovia, el 8 de septiembre de 1939, el ejército alemán llegó a las puertas de la capital polaca y comenzó el asedio de la ciudad. El 17 de septiembre, la Unión Soviética, de acuerdo con el acta secreta adjunta al pacto Ribbentrop-Molotov, firmado con el Tercer Reich alemán, invadió Polonia por su frontera oriental. Debiendo pelear en 2 frentes contra alemanes y soviéticos, las fuerzas de defensas polacas colapsaron. El presidente de Polonia y el comandante en jefe del ejército polaco huyeron a Rumania y el 1 de octubre Varsovia cayó en manos alemanas. El horror comenzó en Polonia tan pronto se produjo la ocupación por Alemania y la Unión Soviética.
Las últimas unidades de la defensa polaca se rindieron el 6 de octubre, aunque nunca hubo una rendición formal de Polonia ante Alemania. Grupos de soldados polacos cruzaron las fronteras hacia países vecinos, mientras que los ejércitos de Alemania y la URSS no se atacaron entre sí y se repartieron Polonia, tal como estaba acordado en el acta secreta del pacto Ribbentrop-Molotov. En la parte de Polonia ocupada por Alemania, que incluía Varsovia, la calidad de vida de la población polaca se empezó a deteriorar, especialmente entre la nutrida población judía, considerada infrahumana por los alemanes. Los campos de confinamiento en Varsovia se convertirían en símbolos del horror perpetrado por Alemania en Polonia, mientras que el evento de Katyn sería el equivalente por el lado soviético. Varsovia se levantó en agosto de 1944. La Polonia ocupada consiguió desarrollar un poderoso movimiento de resistencia y ayudó con una fuerza militar importante al esfuerzo bélico aliado durante la fase decisiva de la Segunda Guerra Mundial. El levantamiento de Varsovia comenzó en agosto de 1944, bajo la dirección del Ejército Territorial, que representaba al gobierno constitucional polaco en el exilio. Stalin había cambiado de bando después de la invasión alemana de Rusia, pero los polacos esperaban expulsar a los alemanes antes de que lo hicieran los soviéticos. Las fuerzas polacas mantuvieron en jaque a las alemanas durante 63 días, aunque finalmente sucumbieron ante el mucho mejor equipado ejército del Tercer Reich. Finalizada la Segunda Guerra Mundial, Polonia creció a expensas de Alemania, pero perdió territorio con la URSS. Durante el alzamiento de Varsovia murieron 250.000 civiles varsovianos, la mayoría ejecutados por los alemanes, y la infraestructura urbana de la ciudad fue destruida en un 85%. Alemania había anexado los territorios polacos más occidentales, administrando el resto con un gobernador general. El Ejército Rojo Soviético y la resistencia polaca expulsaron a Alemania de Polonia, y después de la guerra fue constituida la República Popular de Polonia, estado socialista que pasó a formar parte de la órbita de la URSS. Las nuevas fronteras de Polonia fueron radicalmente diferentes a las previas, ganando territorio por el oeste a expensas de Alemania, pero perdiéndolo por el este en beneficio de la Unión Soviética. Polonia fue un fiel aliado de la URSS durante más de 40 años. Bajo el gobierno comunista, Polonia fue un fiel aliado de la Unión Soviética y el Pacto de Varsovia durante la Guerra Fría. Fue precisamente en la capital polaca donde fue firmado en 1955 el Tratado de Amistad, Colaboración y Asistencia Mutua, llamado Pacto de Varsovia, con el que la Unión Soviética y sus aliados socialistas de Europa Oriental enfrentaron la amenaza de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, constituida bajo el liderazgo de Estados Unidos en 1949. El Pacto de Varsovia sofocó dos grandes rebeliones populares a lo largo de su historia, la Revolución Húngara de 1956 y la Primavera de Praga en Checoslovaquia en 1968. El periodo estalinista de Polonia. La República Popular Polaca empezó a ser gobernada en 1948 por el Partido Unificado de los Trabajadores Polacos, de ideología comunista. Los polacos siempre evitaron definirse como comunistas, prefiriendo el término socialistas, lo que les trajo roces con Stalin y demás líderes radicales de la era soviética. Sin embargo, los dirigentes polacos no se privaron de ningún método de represión durante la opresiva fase stalinista, que concluyó en 1953 con la muerte de Stalin. El periodo comunista post-stalinista. La primera prioridad de Polonia después de la muerte de Stalin fue la industrialización del país, para apoyar al sector militar. Entre 1958 y 1970, Polonia vivió un periodo de estancamiento económico y represión política. Estimulada por la Primavera de Praga de 1968, la intelectualidad polaca encabezó un movimiento exigiendo mayores libertades, que fue neutralizado por el aparato de seguridad del Estado. En la década de 1970, las revueltas obreras y la elección de un papa que los apoyaba animaron a los polacos a desafiar al gobierno comunista, proceso que continuó hasta el colapso del régimen en 1989. Polonia se democratizó a finales de la década de 1980. A fines de la década de 1980, un movimiento opositor al gobierno, liderado por el sindicalista y activista político Lech Walesa y el sindicato Solidaridad, apoyado por las potencias de la OTAN, acabó con la era comunista de Polonia. El movimiento implantó una democracia liberal multipartidista y un sistema económico basado en la economía de mercado, dando inicio al Estado polaco moderno, que pasó a denominarse República de Polonia. En 2004, Polonia ingresó a la Unión Europea y actualmente es la sexta economía de la región.
solo superada por Alemania, Francia, Italia, España y los Países Bajos, y aventajando ampliamente a todos los antiguos estados de Europa Oriental de la órbita soviética. Lech Walesa fue el artífice de la democratización de Polonia. Lech Walesa es un antiguo activista de los derechos humanos y sindicalista polaco nacido en 1943, en la aldea de Popowo, en el centro norte de Polonia. En 1967 entró a trabajar como técnico electricista en el astillero Lenin de Gdansk, comenzando una actividad sindical en buena medida clandestina. En 1980 fue uno de los fundadores del sindicato Solidaridad, el primero independiente en el bloque soviético. Encabezó las luchas por la democratización de su país y entre 1990 y 1995 fue el primer presidente de la República de Polonia en su era democrática. Un papa polaco contribuyó con la democratización de su país. En 1978, el cardenal Karol Józef Wojtyła fue elegido como el primer papa polaco de la historia, adoptando el nombre de Juan Pablo II. El nuevo pontífice se reveló como un activo misionero, interesado en los problemas políticos del mundo, especialmente los de su Polonia natal. Convertido en el principal símbolo mundial del anticomunismo, Juan Pablo II desempeñó un rol estelar en la democratización de Polonia y de los demás países socialistas europeos de la esfera soviética. Tragedia en la conmemoración del aniversario número 70 del evento de Katyn. El 10 de abril de 2010, el presidente polaco Lech Kaczynski, acompañado de decenas de personalidades de su país, abordó un avión Tupolev Tu-154 con destino a Rusia, con el propósito de conmemorar el 70 aniversario del evento de Katyn, perpetrada por los soviéticos durante la Segunda Guerra Mundial. El avión se estrelló durante las maniobras de aterrizaje en la ciudad rusa de Smolensk, muriendo los 89 pasajeros y los 8 tripulantes. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más sobre toda la historia de Polonia. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.